Hola, buenas noches. Le escribo otra vez porque la vez pasada me quedaron bastantes cosas por contar. Yo soy de Boyacá, de un pueblito de la provincia de Marqués, y esto me pasó a finales de los años 90. Todavía vivo por estas tierras. A veces, cuando me acuerdo, me recorre un frío a la espalda. Cuando llegué al pueblo, llegué con mi mujer, porque compramos una finca pequeña. Teníamos unas cuantas gallinas, dos perros labradores. Uno se llamaba Rocky y Luna era la otra. En aquella finca había un potrero y la idea era que en el campo la vida iba a ser más tranquila. El pueblo era de esos de donde todo el mundo se conoce. Si usted llegaba de afuera, a los 3 días ya sabían de dónde venía, con quién era pariente y hasta cuántas vacas tenía. Por esos días empezó a aparecer una viejita pidiendo sal, solo sal. Llegaba casi siempre al atardecer, cuando el sol ya se estaba escondiendo detrás de los cerros. Tocaba la puerta con los nudillos, muy suavecito, y decía con una voz bajita, casi apagada: Buenas tardes, ¿me regala una cucharadita de sal? Nunca pedía plata, nunca pedía comida ni ropa, solo eso, sal. Algunos le daban, otros le cerraban la puerta en la cara. Los más viejos del pueblo, los que se sentaban todas las tardes en las bancas de la plaza a tomar tinto y hablar de la cosecha y de los chismes de pueblo, siempre decían lo mismo: si le va a dar, que sea antes de las 6, porque después de las 6 ni una pizca, ni se le ocurra. Nadie explicaba el por qué, solo repetían eso como si fuese una especie de ley. Yo me reía, yo le decía a mi mujer que eran supersticiones de pueblo, porque una pobre viejita pidiendo sal no le hacía daño a nadie. Una tarde, bueno, ya una noche, ya casi las 7 de la noche para ser exactos, la vi cerca del portón de la finca. Venía envuelta en una especie de ruana oscura, el pelo blanco recogido en un moño flojo, las manos flacas y agrietadas. Me miró fijo y me pidió sal. Yo de vivo, y para demostrarle a mi mujer, y no solamente a mi mujer, a la gente del pueblo, que no le tenía miedo a nada, fui a la cocina, cogí un paquete completo de sal de cocina y se lo entregué en la mano. Ella lo recibió. De hecho, no me dijo gracias. Solo agachó un poquito la cabeza, dio media vuelta y se fue caminando despacio hacia el monte. Yo me quedé mirándola hasta que se perdió entre los árboles. Y esa madrugada fue cuando empezó todo, Hunter. Eran más o menos como las 3 de la mañana cuando escuché a los perros, a Rocky y a Luna, que pues la verdad siempre dormían debajo de la cama o en el corredor. Estaban afuera en el patio, quietos, mirando hacia el cerro. No ladraban, no aullaban, solo estaban parados con las orejas fijas, como si estuvieran escuchándose allá, con el cuerpo muy tenso, como si estuvieran viendo a alguien. Los llamé, los llamé varias veces y no se movieron. Tuve que salir descalzo y jalarlos de los collares para que entraran. Al otro día, cuando fui a recoger los huevos de las gallinas, encontré a 3 de estas muertas en el patio. Pero peor, no tenían ni un solo rasguño, ni una gota de sangre. Estaban tiesas, con los ojos abiertos, el pico semiabierto, como si las hubieran asustado hasta morir. Las levanté, no pesaban casi nada. Obviamente llamé a uno de los veterinarios del pueblo. Él vino, la revisó bien, le abrió el buche y todo. Y al final me miró algo raro y me dijo: hermano, no le encuentro nada. No es enfermedad, no es veneno, no es nada que yo conozca. Simplemente están muertas. Esa misma noche, mi mujer se despertó sobresaltada, exactamente a las 3 de la mañana. Me agarró el brazo y me dijo que sentía un peso encima del pecho, como si alguien hubiera sentado encima. Yo no veía a nadie, yo no escuchaba voces, pero ella decía que sentía ese peso, que no podía respirar bien. Yo la abracé y le dije que había tenido una pesadilla, pero ella
Estaba temblando. Al otro día pasó lo mismo, y al otro, y todas las noches, pero siempre era a las 3 en punto. Yo la verdad empecé a buscar explicaciones por todos lados. Llevé a los perros al veterinario otra vez para que los revisara. Llevé a mi mujer al médico del pueblo y después hasta un especialista el cual vivía en Tunja. Hablé con el padre. Me dijo que a veces el campo pone nerviosa a la gente, que rezáramos el rosario, pero nada cambió. Las gallinas seguían apareciendo muertas de vez en cuando, siempre sin una gota de sangre. Los perros dejaron de comer normal y se la pasaban mirando hacia el monte, horas eternas. Una noche, mientras revisaba el corral con una linterna, sentí un olor fuerte a sal quemada. No había nadie quemando nada. El olor venía del aire, como si estuviera impregnado en el patio. Cuando les conté a los vecinos, ninguno me decía, eso es una brujería, ni eso es magia. Solo me miraban con una cara seria y preguntaban siempre lo mismo. ¿Y usted sí le dio sal a esa señora? Yo les respondía que sí, que le dio un paquete completo. Ellos asentían despacio, como si con eso ya entendieran todo, y seguían caminando o cambiaban de tema. Pasaron como unos 2 meses así, y una mañana me armé de valor y fui al pueblo a preguntar bien por la viejita. Nadie sabía el nombre completo. Algunos decían que llamaba Doña Rosa, otros que era una mujer que había llegado de Tunja hacía bastantes años. Fui hasta la casita donde decían que vivía, por el lado del camino que da al río. La puerta estaba cerrada con un candado viejo, el patio lleno de maleza hasta las rodillas, las ventanas tapadas con plástico roto, y un vecino que vivía al lado me vio, y obviamente no pude evitar preguntar. Me dijo sin mirarme a los ojos, esa señora ya no camina hace rato, joven, hace semanas, o tal vez más. Por aquí la verdad, ya nadie la ve. Me quedé parado ahí un rato, mirando la casa abandonada. Nunca supe si la mujer a la que yo le di la sal esa tarde era la misma que ya estaba muerta, o si alguien más seguía recorriendo las veredas pidiendo lo mismo después de las 6. Solo sé que desde ese día nunca más le di sal a nadie, y ni mucho menos después de las 6 de la tarde. Y que a veces, cuando el viento viene del cerro en las madrugadas, todavía me llega ese olor a sal quemada, el cual me eriza la piel. Eso es todo lo que me pasó, Hunter. Si le sirve para su canal, úselo como quiera. Yo, la verdad, solo necesitaba contar esta historia de manera completa. Gracias por escucharme. ¿Qué más, parce? ¿Bien o qué? Le escribo este correo porque la verdad quiero desahogarme con mi historia. Soy camionero desde hace más de 20 años y esto me pasó por el lado de Honda y Mariquita, por el Tolima. Todavía a veces cuando paso por ese puente de noche me acuerdo y se me pone la piel de gallina, para ser sincero. Yo hacía esa ruta casi todas las semanas, cargaba de todo, café, plátano, a veces material de construcción. El tramo es corto, pero de noche se vuelve un poco largo y oscuro. Y hay un puente, estoy seguro que la mayoría lo ha visto, un puente viejo de concreto sobre un caño que desemboca en Magdalena. Ahí, sin falta, siempre se ve una viejita sentada al borde de la carretera. Siempre tiene un canasto de tutumo y vende hierbas, ruda, albahaca, hierbabuena, toronjil. Esas plantas que la gente usa para el mal de ojo o para los espantos supuestamente. O bueno, eso es lo que se decía antes porque hace tiempo que no se ve a la viejita, pero muchos aseguran haberla visto durante un tiempo. Año tras año siempre se veía la misma viejita, la misma cara, las mismas manos arrugadas, el mismo delantal sucio, de esos grises, y parecía nunca envejecer. La gente del sector buscaba mucho a esa señora. Decían que curaba a los niños cuando pues no dormían, que
la gente cuando tenía un mal puesto, pues les ayudaba supuestamente a conseguir mejores sitios. Hasta sanaba animales enfermos. Yo la verdad nunca compré nada. Solo la saludaba desde lejos cuando pasaba y seguía de largo. No era que me inspirara mucha confianza la señora. Pero una noche de esas de lluvia fuerte, cerca de las 11 más o menos, iba bajando la velocidad porque el piso estaba resbaloso y de la oscuridad salió un perro negro, flaco, sin collar. Se me cruzó de un solo brinco. Frené lo más que pude, pero pues la verdad sentí el golpe, un golpe seco. Paré en la berma, bajé con la linterna y lo encontré tirado a un lado de la vía. Estaba muerto, obviamente. Lo arrastré a la orilla, era lo mínimo que yo podía hacer, además tenía que cumplir con mi trabajo. Y pues también, para no aplastarlo o que lo aplastara otro carro. Yo seguí, la verdad estaba lloviendo muy duro y lo que dije, tenía mi trabajo y no quería quedarme más tiempo ahí. Cuando llegué al pueblo siguiente, ella estaba esperándome. No en su puesto, no en el puesto siempre, obviamente está en otro lado. Está de pie, a mitad de la calle, debajo de un farol que parpadeaba, con el canasto en la mano, el pelo mojado. Me miró fijo. Cuando bajé la tractomula y sin que yo hubiese abierto la boca, me dijo en voz baja, no era un perro cualquiera. Yo me quedé frío. Le pregunté que cómo sabía lo del perro. Ella no respondió, solo repitió la frase, dio media vuelta y se fue caminando, despacio, hacia el río. Yo me quedé parado un rato bajo la lluvia sin saber qué pensar. Desde esa noche se me empezó a joder la vida, Hunter. Primero fueron los sueños. Todas las noches soñaba lo mismo, que atropellaba al bendito perro. Pero el sueño no terminaba ahí. Soñaba que el animal se levantaba y me miraba con unos ojos que no eran de perro, sino de humano. Yo me despertaba sudando. Después de eso empezó el olor. El olor dentro de la cabina. Olía a ruda todo el tiempo. Un olor fuerte, como si hubiera alguien fregando hierbas ahí mismo. Yo revisé asientos, guantera, caja de herramientas. Vea, sinceramente hasta bajo el colchón que tenemos ahí en el camarote. Pero no había nada. Pero el olor no se iba. Ni con aire acondicionado, ni abriendo las ventanas, ni colocando saumerios, nada. Luego, la tractomula empezó a fallar. Pero aquí viene lo curioso. Solo en ese tramo. El resto de la carretera funcionaba de manera perfecta. Pero cuando llegaba cerca de ese puente, el motor se apagaba o se ponía a temblar o se me pinchaba el neumático sin razón. Llevé al camión a 3 mecánicos diferentes. Ninguno encontraba absolutamente nada. Uno hasta me dijo que yo estaba loco, que yo dejé de dormir bien, que empecé a evitar esa ruta o si no me iba a ir mal. Obviamente la empecé a evitar, pero a veces, Hunter, no había de otra, tenía que cruzar por ahí. Pasaron como unos 4 o 5 meses así, y una madrugada después de un sueño especialmente feo, decidí que no aguantaba más. Volví a buscarla. La encontré en el mismo lugar de siempre, sentada con su canasto. Le conté todo lo que me ha estado pasando, los olores, el olor, las fallas del camión. Ella me escuchó y se quedó callada, sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró con esos ojos claros y me dijo, hay que devolverle algo al río. No me explicó qué. Sacó de su canasto un papelito envuelto con hojas de plátano, amarrado con un hilo negro grueso, como si fuese cáñamo. Me lo puse en la mano. Me dijo que lo tirara al agua desde el puente de noche y sin mirar para atrás y obviamente sin preguntar nada. Que si lo hacía bien, todo lo que lo que le había pasado se me iba a quitar. Esa misma noche, cerca de las 12, paré en el puente, bajé y tiré aquel paquetico al agua. Y me fui sin mirar atrás, tal cual como ella dijo. Al otro día, el olor a ruda había desaparecido por completo y los sueños se cortaron. Fue de las pocas veces que pude dormir tan tranquilo y de manera deliciosa, Hunter. E incluso la tractomula dejó de fallar en ese tramo. Años después, cuando
Ya no estaba trabajando en esa ruta, la verdad, pues las cosas evolucionan y ya me designaron a otras cosas. Pasé por el pueblo y pregunté por ella. Un señor viejo que estaba sentado en la puerta de la tienda me miró con cara extraña y me dijo: ¿La señora de las hierbas? Esa señora se murió hace más de 15 años, joven. La enterraron cerquita del río. Usted debe estar confundido con otra persona. Yo no respondí nada. Solo asentí y me fui. Todavía a veces cuando paso por ese puente de noche, miro hacia el lado donde ella se sentaba. Me pone la piel de gallina, como te dije al principio. Y la verdad, pues no sé qué pensar de todo lo que ocurrió. Espero que te sirva esta historia. Úsala como quieras. Y la verdad, te felicito por tan excelente canal. Sigue adelante. Hola Hunter, buenos días. Te escribo porque pues la verdad yo trabajé varios años de profesora en una escuela rural para el occidente de Antioquia. Esto me pasó en los primeros meses que llegué. Todavía hoy recuerdo los acontecimientos y aún no hallo lógica a lo que ocurrió en aquel entonces. Llegué a esa escuela a reemplazar a una maestra que se había jubilado. Era un caserío pequeño con casas de adobe, caminos de tierra, mucha neblina en las mañanas. Los niños me recibieron con curiosidad. El primer día, mientras yo acomodaba mis cosas en el salón, varios de ellos se me acercaron casi en susurros. Me decían lo mismo: profe, no se siente en esa silla. Señalaban la silla del escritorio, una silla de madera vieja, con el respaldo gastado y una pata un poquito coja. Yo sonreí. Le dije que pues me iba a sentar ahí sin ningún problema, que no había problema en que pasara algo. Los niños se me miraban extrañados y decían que esa silla tenía algo raro. Yo la verdad sonreía y les dije que no creían esas cosas. Y para mostrarlo me senté. Con eso demostraría que no pasaba nada raro. Y efectivamente no pasó nada raro ese día. Con el paso de las semanas empecé a notar a una señora mayor que aparecía todos los jueves. Venía caminando por el camino, valga la redundancia, de tierra, que daba hacia la escuela, siempre cargando un ataúd de hierbas envuelto en un paño oscuro. Nunca entraba, se quedaba para unos pocos metros, mirando hacia el salón, con una calma que daba como una especie de respeto. Los niños, cuando la veían, bajaba la voz automáticamente. Nadie la llamaba bruja, ni le decía nada feo. La llamaban simplemente la señora Carmen. Un padre de familia, un día que vino a recoger a su hijo, se me acercó y me explicó de manera bajita: esa señora cura a los niños cuando los médicos ya no pueden, profe, pero también se lleva las enfermedades. Aunque nunca dice con qué hierba o con qué tratamiento se lleva esas enfermedades. Yo empecé a prestar un poco más de atención. Cada vez que ella aparecía los jueves, al día siguiente faltaba algún estudiante, no siempre el mismo, pero empecé a notar ese patrón. A veces era un niño que se había quejado de un dolor de cabeza, otro de barriga, otras veces era uno que no había dicho nada el día anterior. Yo iba anotando en mi cuaderno, y pues a ver, no siempre pasaba lo mismo, pero sí era bastante común aquel patrón. La verdad, no sé por qué empecé a hacer esto, no tengo ni idea. Lo inquietante eran las ausencias, era lo que ella sabía. Un día yo estaba hablando en voz muy baja con otra profesora, al fondo del salón, de un problema personal que pues nadie más en el pueblo conocía, pero quise contárselo a ella. De pronto sentí una mirada, volteé y vi a la señora Carmen desde el camino, mirándome fijo como si hubiera escuchado cada palabra. Al otro día, sin que yo le hubiese dicho nada a nadie, me preguntó que cómo estaba mi mamá. En ese momento, ella estaba enferma y estaba en Medellín. Yo no había mencionado a mi mamá con nadie en ese caserío salvo con la otra profesora. Empezó a saber cosas que no debía. ¿Quién iba a enfermar esa semana? ¿Quién iba a morir en el pueblo? ¿Qué conversaciones privadas teníamos dentro del salón? Hasta detalles de la vida de los niños que los mismos papás no le han contado a nadie, obviamente. No hacía nada espectacular, no levantaba las manos ni murmuraba cosas raras.
Solo parecía y miraba. Y las condiciones y las coincidencias se iban acumulando hasta volverse imposibles de ignorar. Una tarde después de clases, me armé de valor, caminé hasta donde ella estaba de pie. Le pregunté directamente qué era lo que hacía y por qué sabía tantas cosas. Ella ni se inmutó, miró con sus ojos claros, casi transparentes. Me sonrió con una calma que hasta el día de hoy me estremece. Mija, uno no escoge aprender estas cosas. Estas cosas lo escogen a uno. Yo me quedé sin palabras. Ella acomodó su atado de hierbas, dio media vuelta y se fue por el mismo camino por donde siempre venía. La semana siguiente no apareció, ni la siguiente, ni mucho menos después. Desapareció por completo. Los niños dejaron de hablar de ella como si se hubiesen olvidado precisamente de ella, y el camino quedó vacío los jueves. Años después, cuando yo ya no trabajaba en esa escuela porque pues al morir mi madre, decidí irme y empezar de nuevo otra vez en Medellín. Pero esas cosas que te hacen regresar, volví de visita, vi a un vecino y él me contó que una muchacha joven, casi como una niña todavía, había empezado a vender las mismas hierbas en el mismo camino, los mismos días con el mismo paño oscuro e incluso las mismas plantas, como si alguien hubiese heredado aquello sin que nadie lo notara. Nunca supe si la señora Carmen era bruja o qué era. Solo sé que desde ese día en que me dijo esa frase, nunca más me senté en la silla del escritorio sin mirar primero hacia el camino, y que a veces, cuando recuerdo sus ojos claros, todavía siento algo que se me quedó mirando desde lejos. Espero te sirva esta historia, Hunter. Úsala para tu canal. Lo hago con gusto, apoyando el Misterio Nacional. Y la verdad también quería contártelo porque hay cosas que ya estoy olvidando, detalles que pasan a través del tiempo y prefiero que esa historia quede plasmada, por lo menos en un sitio, uno interesante, como tu canal. Muchas gracias.